Entonces, muchachos, ¿ya la están viendo? Sí, señor. Listo, muchas Sí, gracias. señor. Silenciemos todos los Señor, micrófonos. Silenciemos todos los micrófonos. Vamos a comenzar con el primer tema de físico-química de octavo. ¿Listo? Ingrid, por favor, silencia. Te voy a silenciar. Kevin, también lo voy a silenciar por acá. Listo, por favor, no rayen la pantalla. Ay, esto parece de... Bueno, entonces voy a borrar porque algún desmentizado, digámoslo así, tuvo que esto. Juber, todavía no hay preguntas. ¿Listo? Entonces, muchachos, el tema de hoy se llama estados de agregación de la materia. ¿Sí? Vamos a mirar qué son esos estados de agregación de la materia. Entonces, ¿cuáles son los estados básicos de la materia? Uy, me faltó por animar ese líquido. Bueno, ¿cuáles son? Ustedes ya lo saben, ¿cierto? Sólido, líquido y gas, ¿cierto? Entonces, son las formas en que se nos presenta físicamente la materia, ¿sí? Nosotros usualmente no podemos determinar, por favor, silencien todos los micrófonos. hola. Por favor, silencien los micrófonos. Gracias. Listo. Entonces, nosotros no podemos físicamente, nuestra humanidad no puede determinar otro estado de la materia a partir de nuestros ojos, ¿sí? A partir de nuestra percepción. Solamente vemos las cosas en estado sólido, líquido y gaseoso. ¿Qué hace que uno vea algo sólido? ¿Cierto? O sea, que uno diga, uy, es que esta pared, este computador, este reloj es sólido, ¿sí? El agua es líquida y el aire es gaseoso, pero pues nosotros lo sabemos por intuición y porque pues ya nos habían presentado antes los estados de la materia. Sin embargo, digamos así, lo que nos hace determinar que la materia se presenta en eso son unas propiedades, ¿sí? Las propiedades de la materia, ¿sí? Las cuales son, por ejemplo, su forma, su volumen, la unión entre partículas o átomos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el estado sólido se caracteriza por tener forma definida. Nosotros no podemos dejar de ver una roca y él ya viene y coge y ¡pum! Se transforma. No, ¿cierto? Ella siempre va a mantener su forma. Además, es sólida porque, digámoslo así, ese volumen es calculable. ¿Qué quiere decir el volumen calculable? Pues que obviamente el espacio en el que está, pues puede ser medible. Además, tiene una unión entre sus partículas alta. ¿Listo? Entonces, técnicamente, si nosotros miramos el dibujito que va a salir ahí, un sólido se representa así, como una unión entre partículas muy cercanas. Todas las partículas están supremamente cercanas. En el estado líquido, como lo dice en la diapositiva, el líquido se caracteriza por adoptar la forma de lo que lo contenga, adoptar la forma del recipiente. Por ejemplo, el agua, ¿cierto? El agua se adapta al balde, se adapta al vaso, se adapta a todo lo que nosotros lo tratemos de, digámoslo así, de contener, ¿cierto? En donde esté contenido, pues ahí va a estar el líquido. Ahora, si nosotros lo tenemos en cuenta, el líquido, pues técnicamente es algo así, ¿sí? Sus partículas no están tan unidas, pero tampoco tan separadas, porque pues están, siempre se ve cohesión, que significa la unión entre moléculas, entre ellos, ¿cierto? Uno no puede decir, uy, voy a separar, no sé, el agua y meterle la mano y como de que, uy, la separé y vuelve y la saca y pues ellas vuelven y se unen, ¿sí? Entonces no es lo mismo que en el sólido. Cuando usted parte un sólido, se no dice, uy, vuelva a unirse. Y entonces no, ya el sólido quedó partido en dos y ya de ahí no pasa. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Ahora, hay alguien con un micrófono prendido. ¿Quién es? Heidi. Y listo.
Bueno. Y Jesús Acevedo, por favor, apaguen los micrófonos. Yo tenía apagado. Bueno, pues es lo que me dice el sistema. Perdóname si no fue así. El tercer estado. ¿Cuál será el tercer estado que vamos a ver? El gaseoso, ¿cierto? No tiene una forma definida ni un volumen calculable y la unión entre sus partículas es baja. O sea, técnicamente el aire, el CO2, todo lo que conocemos por gas, el gas metano, el gas propano con el que nosotros cocinamos, ¿sí? Todo eso pues no tiene una forma definida. Técnicamente es cuando, sí, o sea, alguien arroja cualquier gas como tal, y pues eso no dice uno, uy, no, ese gas tiene forma de cilindro, o tiene forma de esfera, o tiene forma de pirámide. No, nada, ¿cierto? Listo, muchachos. Entonces, esto es lo básico que ustedes ya han aprendido en estos años. Lo sólido, lo líquido y lo gaseoso. ¿Y cómo se caracteriza? Yo ahorita, adjuntado a la tarea, les voy a dejar estas diapositivas. Sin embargo, ustedes tienen que ir anotando dentro de su cuaderno, ¿sí? Todos estos datos. Es importante que ustedes anoten en su cuaderno, ¿listo? Y también es importante recalcarles, hey, ya di 10 minutos de entrada. Después de 10 minutos, yo no dejo entrar a nadie más. ¿Listo? Ya el resto tiene que adelantarse al video. Señor. Toca enviar foto o sea, de lo que fue copiado, solamente como un Sí, texto. usted puede tomar el pantallazo, por mí no hay problema. Yo igual se lo voy a compartir. ¿Listo? Bueno, Bueno, entonces, miremos. Vamos a hacer un ejemplo de esto, ¿sí? Para poder entender. Tenemos una piscina, la piscina. ¿Listo? Profe, ¿lo puede volver a poner, por favor? Claro que sí, miren. Digamos que lo voy a quitar en 10, 9, 8, 7, Listo, profe. 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir. Digamos que tenemos una piscina, la piscina, ¿cierto? Y vamos a ver un ejemplo, porque lo que estamos estudiando es técnicamente las bases de las mecánicas de fluido. Vamos a hacer una pregunta. Si yo tengo una colchoneta de espuma rosada, que ustedes saben que es la espuma más gruesa y más consistente que hay, que uno técnicamente se tira ahí, es como tirarse en el suelo porque es re dura, ¿sí? Y tengo unas bolitas de piquis, ¿cierto? Si nosotros tenemos esos dos ejemplos y yo voy a lanzar ambas cosas a la piscina, ¿por qué la colchoneta flotará y por qué la piquis se hunde? Díganme ustedes. ¿Cuál es la causa de que la colchoneta flote y por que el la tipo de piquis se hunde? material, profe. Por el tipo de material por el que están hechos. Listo, eso es muy buena respuesta. O sea, es excelente respuesta. Sin Profe, embargo, porque la piqui no tiene oxígeno por dentro. no No tiene le cae como oxígeno por dentro. Muy bien, Juber. Otra respuesta, Julio, cuénteme. Porque la colchoneta tiene las moléculas más separadas que la piquis. Exacto, porque la colchoneta tiene las moléculas más separadas que la piquis. En el material de la colchoneta las moléculas están mucho más separadas. A pesar de que la colchoneta, obviamente Julio ya había visto esta clase un poquito antes, a pesar de que la colchoneta pueda pesar más de 35 kilogramos, puede pesar esa colchoneta, ¿sí? Y la piquis solamente pueda pesar, no sé, 20 gramos, una cosa ínfima, pues obviamente la piquis está hecha de un material en el cual las moléculas están mayormente unidas. ¿Listo? Y la colchoneta tiene espuma, que es un material con diferente unión molecular. Entonces, ¿a qué hace referencia esos conceptos? ¿Cierto? A las propiedades intrínsecas de la materia. ¿Sí? ¿Y cuáles son las propiedades intrínsecas de la materia? Pues son aquellas que la definen y la caracterizan,
¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo la propiedad de un ladrillo a la propiedad del celular, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el ladrillo, por ejemplo, tiene un material que no es conductor de electricidad, ¿sí? Y el celular tiene materiales que son conductores de electricidad. Entonces, por ejemplo, la masa, la carga eléctrica, el volumen, el spin, que es una de las propiedades cuánticas de la materia, la densidad, entre otras, pues ahora abordaremos las básicas. ¿Qué significa? Vamos a ver las que nos incumben en este momento. ¿Qué es la masa? La masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo, ¿sí? Se mide en el sistema internacional, que se llama el MKS, porque es metros, kilogramos, segundos, ¿cierto? Se mide en kilogramos la masa, así como cuando usted viene y dice al carnicero, regáleme 1 kilo de carne, 1 kilo de sal, pero usted lo está diciendo mal. Usted lo que necesita es masa, porque puede ser 1 kilómetro de carne y el man le dice, bueno, le voy a tajar esa carne 1 kilómetro. El man no acaba en 2 días. Si usted le dice 1 kilogramo, pues él coge la cantidad y la pesa dentro de su balanza y ya sabe que es 1 kilogramo, 1000 gramos, ¿cierto? Y en el sistema CGS, que algunos lo llaman el sistema sexagesimal, se mide en gramos. ¿Listo? Es importante decirles que en física y en ciencias tenemos 2 sistemas usualmente, pero acá en Latinoamérica hay veces que ustedes ven no sé, en otras partes del mundo que miden la distancia en yardas, como por ejemplo en Estados Unidos en el fútbol americano. Eider, por favor, apaga el micrófono. ¿Listo? En el fútbol americano miden la distancia en yardas, las yardas. ¿Y qué será eso? Pues una medición de distancia. Hay veces que viene y dice, uy, tantas libras de presión. Y uy, pero ¿eso qué será? ¿Sí? Entonces vamos a tener 2 sistemas usualmente. En ciencia utilizamos el MKS y el CGS. Hay el sistema inglés, que es el de Inglaterra y el de Estados Unidos. Pero usualmente todos convergemos hacia el sistema internacional. ¿Listo? Bueno, ahora, el volumen es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo. Se mide en MKS, ¿cierto? Se mide en metros cúbicos, así como cuando le llega el recibo del agua, usted viene y dice, ¡ah! 30, bueno, a usted no, a su papá, que viene y dice, uy, ustedes gastaron mucha agua, se aumentó el recibo a 30 metros cúbicos, o sea, están desperdiciando, se duran bañando, no sé, media hora, 1 hora, ¿sí? A eso hace referencia los metros cúbicos. Y este sí es más común en el CGS, los centímetros cúbicos, por ejemplo, la gaseosa, ¿cierto? Me dice, ah, no, esa de 200 centímetros cúbicos, y el agüita de 200 centímetros cúbicos. Ese también lo hemos escuchado. Bueno, es unidad de volumen, de espacio, el espacio que ocupa ese cuerpo. Y el último, que es la densidad. La densidad es la relación entre masa y volumen, ¿cierto? Entonces, técnicamente se mide en MKS en kilogramo metro por segundo al cuadrado y en CGS en gramo por centímetro cúbico. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, esto es muy importante para que lo copien en su cuaderno. ¿Listo? El de la colchoneta y las piquis pueden tal vez dejarlo por ahí en un ladito. Sin embargo, este sí es importante. Ahí está masa, volumen y densidad. Son conceptos fundamentales para la física. ¿Ya lo puedo pasar? ¿Ya le tomaron el pantallazo si algo? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Profe, pero un minuto que lo estoy... Profe, pero un minuto que lo estoy copiando. Profe, un minutito. Bueno. Vamos a ver entonces. Profe, espera un minuto. Profe, pero un minuto que lo estoy copiando. ¿Por qué no le tomas el pantallazo? Es que mira, quedan 5 minutos exactos de la reunión. No puedo tomar el pantallazo, profe. Ah, bueno, dale. ¿En dónde vas? Profe, si lo mando por el WhatsApp, ya le tomé a 2 pantallazos. Listo, muchas gracias. Vamos a seguir, ¿listo? Entonces, muchachos, ¿qué sigue después de esto? Pues obviamente esto, una tabla de densidad, ¿sí? Miren, esto es técnicamente
cómo se mide la densidad. Por ejemplo, el aceite que nosotros utilizamos para comer. ¿Cuánto tiene densidad? Mire, 0,92 gramos por centímetro cúbico o 920 kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? Técnicamente es multiplicar por 1000 cada una de ellas. Y en la tareita que nosotros tenemos que hacer una tablita así. ¿Listo? En gramos por centímetro cúbico y en kilogramos por metro cúbico. ¿Listo? Que es una tareita que ya ustedes la mayoría la conocen. Entonces, por favor, aunque la conozcan y aunque sepan qué es lo que yo les voy a preguntar, ustedes no saben cómo yo se los voy a preguntar. Entonces, tienen que esperar a la clase, por favor. ¿Listo? O sea, a partir de que se acabe la clase, usted lo hizo en 5 minutos, excelente, envíelo. ¿Listo? Para que lo tenga en cuenta. Yo ahorita, apenas se acabe la clase, les voy a publicar la tarea en Edmodo. Entonces, muchachos, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente vamos a hacer un ejemplo de esto. Por ejemplo, el aceite tiene una densidad de 920 kilogramos por metro cúbico y el agua normal es de 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? El agua destilada, como se llama ahí. Entonces, ¿cuál es más liviano? Pues obviamente el que tiene menos densidad. ¿Cuál tiene que flotar? El aceite. Es por eso que el agua y el aceite no se mezclan, porque tienen densidades diferentes, ¿sí? Y el aceite siempre va a ir hacia arriba. Va a flotar. Ahora, miremos este ejemplo. Digamos que yo tengo un cubo de H2O. Obviamente ustedes saben que es H2O, ¿no? Uf, ustedes son súper pilos. Alguien que me lo diga. Agua. Uf, eso está re bien. Agua, ¿cierto? Vamos a ver que este cubo es un metro cúbico, o sea, tiene 1 metro de alto, 1 metro de ancho y 1 metro de largo. Ese cubo que nosotros vamos a ver va a pesar técnicamente, bueno, miremos este ahora, esperen, antes de que me lo pase. Este es de AU. Ustedes saben los símbolos de la tabla periódica, ¿cierto? Debieron estárselos aprendiendo el año pasado con su profesor. ¿AU qué es? ¡Oro! Oro, muy bien, el oro. Igual, vamos a ponerle las mismas medidas. 1 metro de alto, 1 metro de largo, 1 metro de ancho. Y miren la diferencia. El de agua pesa, tiene una masa de 1000 kilogramos. Y el del oro, 19.300 kilogramos. O sea, es diferente. Claro que ustedes saben que cargar agua es dificilito, ¿no? A ustedes los han puesto a cargar agua cada vez que se les va, en estos días que se les fue el agua y tuvieron que ir a buscar por ahí. Cargar los botes de agua siempre es duro, aunque uno dice, ay, agüita es súper suave, pero cuando uno va cargando uno se va cansando la mano, ¿cierto? Esta presentación, ¿cierto? Habíamos visto la tablita y esto. Es importante que ustedes vean este ejemplo porque pues son algunos de los elementos más comunes que pueden tener, pero por ejemplo, acá falta la leche, ¿sí? No sé, falta la gaseosa, puede ser, ¿cierto? El jugo de naranja. Cosas como esas pueden estar dentro de, ay, qué pena me salí, dentro de nuestra tabla de densidades, ¿listo? Entonces, muchachos, vamos a ver los cambios de fase de la materia. ¿Sí? Un cambio de fase es el mismo cambio de estado. ¿Listo? Para que lo puedan tener en cuenta. Brian, por favor, silencia tu micrófono. Entonces, un cambio de fase es el mismo cambio de estado de la materia. Y hay unos procesos nombrados como tal para poder cambiar de fase, ¿cierto? Estos son el ciclo de fase de la materia. Por ejemplo, cuando un líquido pasa a ser un sólido, se llama solidificación el proceso. Sin embargo, cuando un sólido pasa a un líquido, fusión o derretimiento, ¿sí? Cualquiera de las dos, pero usualmente, físicamente y científicamente hablando, se llama fusión. Ahora, si nosotros queremos ir de un líquido a un gas, se llama vaporización. Estos son los básicos, ¿no? Obviamente. O ebullición. Muchas veces en nuestras tablas periódicas nosotros encontramos un dato que se llama el punto de ebullición, ¿sí? Y el punto de fusión.
El punto de fusión es aquel en que o se va a pasar de líquido a sólido o de sólido a líquido, y es una temperatura. ¿Listo? Es importante que lo tengan en cuenta. Muchos de los cambios de fase de la materia se asocian con la temperatura, sobre todo en los estados básicos. Cuando nosotros vamos a pasar de un gas a un líquido, como por ejemplo el vapor, ¿sí? Cuando ustedes están no sé, en su jacuzzi. ¿Quién era la que no estaba escuchando? Qué pena. Harold, no tengo ni idea. Tienes que activar el sonido. ¿Listo? Es que tengo el micrófono prendido. Vuelve y salte y vuelves e ingresas. ¿Listo, Harold? Listo. Entonces, muchachos, el proceso de cuando el vapor se vuelve líquido, como por ejemplo en las paredes de esos saunas y todo eso de la ducha y demás, ¿sí? Ese proceso se llama licuación o condensación. Cualquiera de los dos nombres es válido. Sin embargo, pasar de un sólido a un gas es un paso mucho más alto. ¿Por qué? Porque usted tiene que saltarse un estado de la materia, que sería el estado líquido. Y a eso, cuando se pasa de sólido a gas, se le llama sublimación. Y cuando se pasa de gas a sólido, se llama cristalización, ¿sí? O sublimación inversa. Cualquiera de los dos nombres está bien, ¿sí? Sin embargo, es bueno tener en cuenta esos procesos. Ahora, si nosotros tenemos en cuenta eso, sabemos que la temperatura es un factor determinante para poder entender los procesos de los cambios de fase. Por ejemplo, en este punto de acá, ¿sí? Este punto de acá, si acá es la temperatura de 0 grados, acá estamos bajo cero, ¿sí? O sea, es una temperatura bajo cero. Si fuera agua, ¿cierto? Lo que estamos hablando, pues el estado es sólido. ¿Listo? Es decir, ese estado en el que se presenta la materia, que en este caso fuera el agua, estaría en estado sólido. A los 0 grados comienza un cambio de fase. ¿Cómo se llama ese cambio de fase? La fusión, ¿sí? Que es cuando el agua está entre hielo y agua, comienza a derretirse, comienza unas partes. Sin embargo, ese hielo agua, no aumenta su temperatura. Todo, absolutamente toda la energía que emana para poder, o sea, por ejemplo, digamos que usted está derritiendo en la estufa y usted mete un termómetro en ese momento, ¿sí? Y ve que el hielo se está volviendo agua, en ese momento el termómetro no le va a cambiar de 0 grados Celsius. ¿Listo? No le va a cambiar. Hasta que todo el hielo se convierta en agua. Al momento en que el hielo se convierte en agua, acá toda esa agua comienza a aumentar la temperatura. ¿Hasta dónde? Hasta el punto de ebullición, que para el agua son los 100 grados Celsius, ¿sí? O centígrados, si quieren hablarlo así. Pero próximamente vamos a cambiar a Celsius. ¿Listo? Entonces, cambia hasta su punto de ebullición. En ese momento, toda esta agua es líquida. Sin embargo, comienza a evaporarse, ¿sí? Y a eso se le llama el cambio de fase que se conoce como vaporización, ¿cierto? O ebullición, cualquiera de los dos. En ese momento, toda el agua está entre líquida y vapor, líquida y vapor. Hasta que usted, por ejemplo, no sé si usted ha calentado agua, ¿sí? Y hay veces se le queda el agua a uno ahí en la estufa, pues toda se vuelve vapor y comienza esa olleta técnicamente a vibrar y a vibrar y a vibrar, ¿sí? Hay burbujas, hay de todo. Sin embargo, eso es un cambio de fase. Pero la temperatura como tal no va a aumentar. ¿Listo? La temperatura sigue siendo 100 grados. Si usted mete el termómetro,
que obviamente pues ustedes han visto los termómetros normales, los de mercurio y todo eso. Sin embargo, hay termómetros especializados para estas mediciones, que son termómetros de alcohol, termómetros de gas, etcétera. Pueden verificar que la temperatura siempre va a estar en 100 grados Celsius. Y de ahí para allá, pues obviamente el vapor es lo más caliente que puede haber, ¿sí? Y puede aumentar su temperatura hasta lo que usted quiera, ¿sí? Es importante que estos cambios de fase, cambios de estado de la materia, pues se den a partir de un término llamado temperatura, ¿sí? Y miren, es importante también acá, calor, ¿sí? O sea, el calor es diferente a la temperatura. Acá, cuando nosotros estamos hablando de un cambio de fase, se llama calor latente. Y cuando estamos hablando de un aumento de temperatura de la materia, se llama calor específico. ¿Listo? Calor latente y calor específico, que son cosas diferentes. ¿Listo? Hay diferentes tipos de calor. Y no es la calor, sino el calor. ¿Listo? No es que vayan a decir ahora, uy, es que tengo una calor. No, es un calor. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Ahora, bueno, vamos a cerrar acá. Vamos a borrar, porque si no me sale por allá. Tan, tan, tan. Listo. Entonces, lo que vamos a ver es que hay otros estados de la materia, no solamente líquido, sólido y gaseoso, hay otros estados de la materia, como por ejemplo, ustedes han escuchado del estado plasmático. ¿Qué será ese estado plasmático, ese plasma? Todo el mundo dice, uy, tengo un televisor plasma de tantas pulgadas y que yo no sé qué. Y uno dice, pero ¿qué es el plasma? Es otro estado de la materia, ¿sí? ¿De dónde viene el plasma? El plasma viene intrínsecamente de los átomos que lo conforman, ¿sí? El átomo usualmente es, digámoslo así, neutro en su carga eléctrica. O sea, no tiene carga. Tiene la misma cantidad de electrones que de protones. Si ustedes lo ven acá, esta es la representación usual con la que nosotros los científicos dibujamos un átomo, ¿cierto? Donde en esta parte de acá, que se llama núcleo, ahí es donde están las partículas elementales que conocemos como neutrón y protón. Son muy masivas, son más masivas, las más masivas del átomo. Es decir, son las que tienen más materia. Y alrededor de ese núcleo giran unas partículas elementales llamadas electrones, ¿sí? La cantidad de electrones, mire, 1, 2 y 3 son la misma cantidad de protones. ¿Por qué? Porque el átomo usualmente es neutro, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que no tiene carga. Mire, 1, 2 y 3 neutrones y 1, 2 y 3 protones. Listo. El neutrón no tiene carga. El protón tiene carga positiva y el electrón tiene carga negativa. Ahora, los plasmas utilizan, ¿cuál es el código de modo? Ya ahorita lo hablamos. ¿Listo, Carol? Los plasmas utilizan la cantidad de electrones. Uno no puede desprender un protón del átomo, ¿sí? Lo que generaría sería una explosión atómica, ¿sí? Cuando usted desprende el núcleo, es lo que nosotros conocemos como explosión atómica. ¿Listo? Lo que podemos hacer es quitar electrones. La relación entre ellos es simplemente quitar o poner electrones. ¿Listo? ¿Y a eso cómo se le llaman? Los iones. ¿Sí? Cuando un átomo tiene un ion de más, se llama catión. Y cuando tiene un ion, un electrón menos, o sea, cuando tiene un electrón más, se llama anión. Qué pena. Cuando tiene un electrón más es porque tiene carga negativa. Y se llama anión. Cuando le falta un electrón, se llama catión. ¿Sí?
Y cuando nosotros hacemos materia, cuando nos falta o nos sobra un electrón, pues esos procesos se llaman procesos de ionización, ¿sí? Y los procesos de ionización son los que permiten hacer el estado plasmático. El plasma es un gas ionizado, ¿sí? O desionizado, ¿sí? Depende de cómo nosotros lo estemos planteando. Cuando nosotros ionizamos, técnicamente, cuando uno quita o agrega electrones, estamos ionizando. ¿Listo? Cuando la materia, por ejemplo, no sé, el átomo de oxígeno, ¿cierto? Si el átomo de oxígeno tiene 8 electrones como tal, y nosotros le quitamos uno, ¿sí? Pues ese átomo queda ionizado positivamente. ¿Por qué? Porque hay más cargas positivas que negativas. Nosotros quitamos electrones, por lo tanto le quito carga negativa y queda más positivo que negativo. Pero en cambio, si llega y se le agrega un electrón, pues queda cargado negativamente, porque hay más electrones que protones. Entonces, los procesos de ionización son los que requieren el plasma, ¿sí? Sin embargo, hay muchos más. El plasmático es uno de ellos. Pero pues obviamente, como la clase tiene que ser un poquito más interesante, pues vamos a ver este video de acá. Qué pena, yo borro mis anotaciones. ¿Sí? Vamos a ver este video que lo voy a compartir con ustedes. Después les pongo ahí el link, ¿sí? Para que ustedes lo puedan ver varias veces. Y miramos cuáles son los otros estados de la materia. Espérate a ver, que no me quiere cargar. A ver, miremos acá. Qué internet tan malo. Esperen un segundito. ¿Sí se escucha? No, profe. No, señor. Bueno, esperen un segundito y yo. No, profe. Profe, ¿se tiene el micrófono encendido? No, profe. Es que no se le Se escucha. presentan tres ¿Ya? ¿Ahora sí? estados o formas de agregación: sólido, líquido y gaseoso. Sí, señor. No, profe. Señor. ¿Sí o no? Listo, bueno, voy a No ponerlo de lo nuevo. escucho, profe. Señor. Presentes en la superficie de la Tierra, solo algunas sustancias pueden hallarse de modo Ya escucho, natural bro. en los tres estados. Tal es el caso del agua. La mayoría de sustancias se presentan en un estado concreto. Así, los metales o las sustancias que constituyen los minerales se encuentran en estado sólido y el oxígeno o el dióxido de carbono en estado gaseoso. De manera general, los sólidos tienen una forma y volumen constantes. Se caracterizan por la rigidez y regularidad de sus estructuras. Por otro lado, los líquidos no tienen una forma fija, pero sí un volumen. La variabilidad de forma y el presentar unas propiedades muy específicas son características de los líquidos. Los gases no tienen forma ni volumen fijos, y en ellos es muy característica la gran variación de volumen que experimentan al cambiar las condiciones de temperatura y presión. Bien, ahora ya podemos hablar con mayor profundidad sobre los estados de agregación. Los sólidos se caracterizan por tener forma y volumen constantes. Esto se debe a que las partículas que las conforman están unidas por unas fuerzas de atracción grandes, de modo que ocupan posiciones casi fijas. En el estado sólido, las partículas solamente pueden moverse vibrando u oscilando alrededor de posiciones fijas, pero no pueden moverse trasladándose libremente a lo largo del sólido. Las partículas en el estado sólido, propiamente dicho, se disponen de forma ordenada, con una regularidad espacial geométrica, que da lugar a diversas estructuras cristalinas. Al aumentar la temperatura, aumenta la vibración de las partículas. Para los líquidos, al igual que los sólidos, tienen volumen constante. En los líquidos, las partículas están unidas por unas fuerzas de atracción menores que en los sólidos. Por esta razón, las partículas de un líquido pueden trasladarse con libertad. El número de partículas por unidad de volumen es muy alto. Por ello son muy frecuentes las colisiones y fricciones entre ellas. Esto explica por qué los líquidos no tienen una forma fija y adoptan la forma del recipiente que los contiene.
También se explican las propiedades como la fluidez o la viscosidad. En los líquidos el movimiento es desordenado, pero existen asociaciones de varias partículas que, como si fuera una, se mueven al unísono. Al aumentar la temperatura, aumenta la movilidad de las partículas, es decir, su energía. Para los gases, al igual que los líquidos, no tienen forma fija, pero a diferencia de estos, su volumen tampoco es fijo. También son fluidos como los líquidos. En los gases, las partículas se mueven de forma desordenada, entre ellas, y con las paredes del recipiente que los contiene. Esto explica las propiedades de expansibilidad y compresibilidad que presentan los gases. Sus partículas se mueven libremente, de modo que ocupa todo el espacio disponible. La compresibilidad tiene un límite. Si se reduce mucho el volumen en que se encuentra confinado el gas, este pasará a estado líquido. Al aumentar la temperatura, las partículas se mueven más rápido y chocan con más energía contra las paredes del recipiente, por lo que la presión aumenta. Hasta ahora hemos visto los 3 estados de agregación más conocidos. Cuando un cuerpo pasa de un estado a otro, decimos que ha cambiado de estado. En el caso del agua, cuando está en contacto con el calor, el hielo se derrite, y si calentamos agua líquida, vemos que ésta se evapora. El resto de las sustancias también pueden cambiar de estado si se modifican las condiciones en las que se encuentran. Además de la temperatura, también la presión influye en el estado en el que se encuentran las sustancias. Por ejemplo, si se calienta un sólido, llega un momento en que se transforma en un líquido. Este proceso recibe el nombre de fusión. El punto de fusión es la temperatura que se debe de alcanzar en una sustancia sólida para fundirse. Cada sustancia posee un punto de fusión característico. Por ejemplo, el punto de fusión del agua pura es No escucho nada. a presión atmosférica normal. Jesús. Si calentamos un líquido, Espérate se y transforma en yo gas. te mando el link A este y lo proceso se compartimos. le conoce Mientras como tanto, pues vaporización. no puedo hacer nada por Cuando la favor. vaporización tiene lugar en toda la masa de un líquido, formando burbujas de vapor en su interior, se denomina ebullición. También la temperatura de ebullición es característica de cada sustancia y se denomina punto de ebullición. El punto de ebullición del agua es de 100 grados centígrados a la presión atmosférica normal. Pero ¿qué ocurre en estos cambios de estado? En el estado sólido, las partículas están ordenadas y se mueven oscilando alrededor de sus posiciones. A medida que calentamos el agua, las partículas se mueven más rápido, pero conservan sus posiciones. Cuando la temperatura alcanza el punto de fusión, es decir, 0 grados centígrados, la velocidad de las partículas es lo suficientemente alta para que algunas de ellas puedan vencer las fuerzas de atracción del estado sólido y abandonar las posiciones fijas que ocupan. La estructura cristalina se va desmoronando poco a poco. Durante todo el proceso de fusión del hielo, la temperatura se mantiene constante. Algunas partículas tienen la suficiente energía para escapar. Si la temperatura aumenta, el número de partículas que se escapan es mayor, es decir, el líquido se evapora mucho más rápido. Cuando la temperatura del líquido alcanza el punto de ebullición, la velocidad con que se mueven las partículas es tan alta que el proceso de vaporización, además de darse en la superficie, se produce en cualquier punto del interior, formándose las típicas burbujas de vapor de agua, las cuales suben a la superficie. En este punto, la energía comunicada por la llama se invierte en lanzar a las partículas del estado gaseoso y la temperatura del líquido no cambia, de 100 grados centígrados. En el estado de vapor, las partículas de agua se mueven libremente ocupando mucho más espacio que en estado líquido. Si calentamos el vapor de agua, la energía la absorben las partículas y ganan velocidad, por lo tanto la temperatura sube. Lo que acabamos de ver son los 3 estados de agregación de la materia más conocidos, pero ¿sabías que aún hay más? Existe el estado plasmático o estado de plasma. El plasma es un gas ionizado, es decir que los átomos que lo componen se han separado de algunos de sus electrones. De esta forma, el plasma es un estado parecido al gas, pero compuesto por aniones y cationes, es decir, los aniones son iones con carga negativa y los cationes son iones con carga positiva, separados entre sí y libres. Por eso es un excelente conductor. Un ejemplo muy claro del estado plasmático es el Sol. Otro estado de agregación es el condensado de Bose-Einstein. Esta nueva forma de la materia fue obtenida el 5 de julio de 1995 por los físicos Eric Cornell, Wolfgang y Baumann, por lo que fueron galardonados en 2001 con el Premio Nobel de Física.
Los científicos lograron enfriar los átomos a una temperatura 300 veces más baja de lo que se había logrado anteriormente. Se le ha llamado BEC, Bose-Einstein condensado, y es tan frío y denso que aseguran que los átomos pueden quedar inmóviles. Todavía no se sabe cuál será el mejor uso que se le pueda dar a este descubrimiento. Otro estado es el condensado de Fermi, el cual fue creado en la Universidad de Colorado por primera vez en 1999. El primer condensado de Fermi formado por átomos fue creado en 2003. El condensado fermiónico, considerado como el sexto estado de la materia, es una fase superfluida formada por partículas fermiónicas a temperaturas bajas. Está cercanamente relacionado con el condensado de Bose-Einstein. A diferencia de los condensados de Bose-Einstein, los fermiones condensados se forman utilizando fermiones en lugar de bosones. El supersólido es un sólido en el sentido de que la totalidad de los átomos del helio 4 que lo componen están congelados en una película cristalina rígida, de forma similar a como lo están los átomos y las moléculas en un sólido normal como el hielo. La diferencia es que, en este caso, congelado no significa estacionario. Los átomos de hielo comienzan a comportarse como si fueran sólidos y fluidos a la vez. De hecho, en las circunstancias adecuadas, una fracción de los átomos de helio comienza a moverse a través de la película como una sustancia conocida como superfluido, un líquido que se mueve sin ninguna fricción, de ahí su nombre de supersólido. Por sorprendente que parezca, aún hay otros posibles estados de agregación de la materia. Algunos de estos solo existen bajo condiciones extremas, como en el interior de estrellas muertas o en el comienzo del universo después del Big Bang. Por ejemplo, la materia degenerada, materia fuertemente simétrica, materia débilmente simétrica, materia extraña o materia de quarks, superfluido polaritón, materia fotónica, líquido de spin cuántico. Si te gustaría una explicación en otro video para conocer todos los estados de agregación, deja un like y un comentario. Es así. Bueno, muchachos. Entonces, viendo el video, no solamente estamos con sólidos, líquidos y gases, sino simplemente ya tenemos otros, como por ejemplo el condensado de Bose-Einstein, el condensado de Fermi, el supersólido, la materia fuertemente geométrica, débilmente geométrica, el polaritón. Todos esos estados de la materia son importantes, ¿sí? Ya no solamente nos vamos a quedar con sólido, líquido y gas. No, hay que ver los otros porque pues de todas formas ustedes obviamente van a ser ingenieros de materiales, que es una de las carreras que ahora en este momento están siendo boom para la construcción, y muchas veces son ingenieros de petróleos que necesitan innovar en los procesos y utilizan nuevos materiales para la extracción. Muchos de ustedes van a ser ingenieros civiles y saben que tienen que hallar nuevos materiales, y algunos de ustedes pueden llegar, o sea, las posibilidades son infinitas para la aplicación de la materia. Todo lo que trabajamos es con materia, ¿sí? Y pues saber que no solamente está sólido, líquido y gas, sino que hay muchas otras probabilidades, les abre la puerta a que ustedes puedan estudiarlas y puedan saber de ellas y puedan encontrar otras opciones, otros caminos académicos. Bueno, entonces, muchachos. Ay, qué pena, espérenme. Lo pausé, ya, listo. Entonces, muchachos, es ahora o nunca cuando ustedes lo hacen, ¿cierto? Cuando ustedes intentan hacer las cosas por ustedes mismos y que no digan, profe, no pude, profe, no. No, muchachos, no es así. Ustedes tienen que hacer este tallercito de repaso, que es muy sencillo, es muy fácil, ¿sí? Lo que ustedes van a hacer: realizar una búsqueda bibliográfica por medios físicos o digitales como Internet, por medio de la cual investigue la densidad en unidades del sistema internacional MKS y en el sistema CGS de 30 compuestos o elementos. 10 compuestos en estado líquido, 10 en estado sólido y 10 en estado gaseoso.
¿sí? Así como la tablita que yo les presenté con los cubitos, así me la tienen que dar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, agua en CGS, gramos por centímetro cúbico. ¿Cuánto vale? 1. En MKS, 1000. ¿Cierto? En MKS recordemos que medimos la densidad en kilogramos por metro cúbico. No solamente decir agua, el agua es líquida, el aceite es líquido, el aceite de cocina es líquido. No, yo necesito los datos y ustedes averiguarán eso. ¿Listo? Averiguan tanto el dato en CGS como en MKS. Ahorita les vuelvo y les muestro la tabla para que ustedes estén en sincronía conmigo. Ahora, el otro. Consulte 2 estados agregados de la materia que no sean los convencionales, sólido, líquido, gas. O sea, usted no tiene que estudiar esos. Esos ya se los sabe de memoria, los estudiamos hoy, los vimos. ¿Cuáles pueden hacer? Pues el superfluido, el condensado de Bose-Einstein, el condensado de Fermi. Usted va a averiguar en internet, en sus libros, le va a preguntar a, no sé, a alguien que haya estudiado física, ¿listo? Pero una consulta no es de 3 párrafos que me diga, bueno, es que el super sólido es un estado que está fluido y está sólido a la vez del helio 4. Y ya, señor. ¿Me puedes repetir otra vez que es que me estoy molestando un poquito aquí el computador y no se lo escucho bien? Bueno, lo voy a repetir. En el primero es la búsqueda de los elementos, que tiene que ser como la tabla que yo les presenté con los cubitos. ¿Listo? En el segundo, ustedes tienen que buscar 2 estados agregados de la materia, como por ejemplo los que vimos en el video. Tienes que ver el video de nuevo para que entiendas cuáles son los estados que faltan. Por ejemplo, el condensado de Fermi, el polaritón, la materia generada, el supersólido, ¿sí? Esos estados usted va a averiguarlos, pero averiguarlos es, mire, las características son estas, se creó en tal día, tal persona fue la que lo descubrió, a partir de esto puede funcionar en Los datos esto. principales. Los datos principales, la teoría, ay, mire, es que es importante que James Olaya descubrió, digamos, un ejemplo, ¿no? Por no hacer la tarea, descubrió el condensado de Fermi, en el cual utilizó fermiones y que yo no sé qué, y que se utiliza para esto hasta el momento, se está utilizando para ver esto, se va a llevar a la NASA, se va a llevar al acelerador de hadrones, a ver si crea, no sé, agujeros negros, agujeros de gusano, probar la teoría cuántica de la computación cuántica. Eso es lo que yo quiero, ¿sí? Algo bien elaboradito, pero tampoco que sea tan extenso de 2 hojas, de que solo letra, no. Que no sean 2 párrafos, pero que tampoco sea 2 hojas. O sea, con media página que usted me escriba bien, ¿sí? Media página, 3/4 de página que usted escriba bien de eso, que no lo vaya a sacar de internet, porque si yo pillo que usted cogió, yo voy a coger y voy a copiar exactamente lo que usted me dice. Si yo pillo que usted copió y pegó de internet, no leyó ni nada de eso, 0 la tarea. Así haya hecho bien el primer punto, 0 la tarea. ¿Listo? Eso se llama conciencia. De internet, pero tiene que paragrafiarse con los Exacto, muy bien, Jesús, muy bien. Paragrafiar es una cosa, pero copiar y pegar, no. ¿Listo? Usted puede buscar en Google Académico, en lo que usted quiera, para poder encontrar la solución a esto. ¿Listo? Solamente son 2. Digamos que yo voy a hacer el super sólido y la materia fuertemente geométrica. Listo, voy a buscar sobre esos 2. Y ya, media paginita y media paginita para el otro. Y me hacen la tablita. Me dicen, líquidos. Entonces, agua, gasolina, sangre, no sé, aceite de valvulina. Esas cosas. ¿Listo? Gaseosa. Gaseosa, exacto. Usted va a mirar, cloro, el cloro, ¿cierto? El cloro líquido. ¿Cuál es la densidad de cloro líquido? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, muchachos. Listo, entonces, por el momento, pues entonces, yo espero que todos puedan cumplir con la actividad.
puedan de verdad. No quiero rajar a nadie, a mí no me gusta rajar a nadie, pero pues cada quien se busca lo que quiere. Hagan la actividad, está muy breve, está muy fácil. Miren, les voy a dejar el ejemplito por acá para que se pueda quedar en el video. Miren cómo es la tabla. ¿Se ven? Acá hay varios, ¿sí? Pero pues obviamente la gracia es que no se copien de esta tabla, sino que busquen otros, como por ejemplo, no sé, acá está el hierro, sí, acá está el hierro. Bueno, otro metal, ¿sí? El mercurio. ¿Dónde está el mercurio? ¿El mercurio en qué? ¿Cómo se presenta? ¿En qué estado? ¿En sólido? ¿O en gas? ¿O en líquido? Sólido y se puede convertir a líquido. Usualmente el mercurio se nos presenta en líquido, ¿sí? Cuando usted rompe un termómetro, usted ve esa gotita y comienza a jugar, que eso es tóxico y no debería hacerlo, es líquido. Bueno, entonces hasta ahí es nuestra clase.